solamente de los tlaxcaltecas, sino de los mexicanos, y tiene que ver con la pandemia, el COVID-19, que está arrebatándonos no solamente nuestra vida social, sino literalmente nos está arrebatando la vida de muchos de nuestros seres queridos y en algunos casos, pues de las personas que creían que eran inmunes, pues ya no están con nosotros, se han muerto. Y por eso hay muchas preguntas y les agradezco muchísimo a Héctor Israel Ortiz Lozano que nos acompaña el día de hoy y también al doctor Iván Bazán de Santillana. Dije bien el nombre y el apellido para que no nos regañe la mamá, porque así como es importante hablar de política, hoy creo que es más importante hablar de la vida de cada persona. Israel, bienvenido. Muchas gracias, Martín. La verdad es que qué bueno que nos invitas. Teníamos muchas ganas de venir a este foro que es muy popular. Me encanta tu formato, me encanta el espacio. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Y pues, doctor Iván, le voy a decir la verdad, yo lo he stalkeado y me ha gustado mucho el formato en el que se trata con un doctor platicando en vivo, en donde usted lo intitula Doctor, una pregunta, y me parece un éxito porque la gente allí justamente puede aclarar sus dudas, que parecieran algunas preguntas hasta lógicas, pero no lo son. Hay mucha gente que no sabe cómo funciona el oxímetro, qué es más importante el oxímetro que tomarnos la temperatura, en fin, muchísimas cosas. ¿Qué le ha arrojado este proyecto llamado así, Doctor, una pregunta? Sí, realmente pues yo creo que Doctora una pregunta pues ha sido un espacio de comunicación que muchas veces no se tiene entre el personal de salud y las personas, ¿no? Y decía el maestro que no existían preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Entonces creo que todas las preguntas siempre son válidas, ¿no? Y siempre tienen que cuestionarse desde la perspectiva de las personas, ¿no? Porque hay personas que tal vez no tienen el acceso a la educación y no por eso no debe de llegar la información. Debe llegar la información de una manera certera, de una manera eficaz y de una manera que realmente no sea un tema de opinión, sino que siempre esté vinculado a un método científico. Hoy vamos a platicar de eso, pero antes de empezar a hablar de una clínica que se abrió aquí en Tlaxcala, una clínica que solamente trata a los pacientes que van iniciando, según entiendo, ¿verdad, Héctor? Solamente a los pacientes que van iniciando con alguna de las de los problemas. Lo más importante en la enfermedad que estamos viviendo es detectar a las personas muy rápido y empezar a tratarlas en las primeras 24, 48 horas. Eso a ellos les genera un gran pronóstico y les genera una posibilidad importante de sobrevivir a la enfermedad, ¿no? Una alta expectativa, pero antes de hablar de eso, mejor vamos a generar un doctor una pregunta en este momento. Vamos a Me encanta. porque yo tengo dudas, como por ejemplo, hace un momento antes de entrar al aire, surgía la pregunta de nuestro amigo Joel Molina, que está aquí con nosotros, que no aparece en pantalla, pero que nos acompaña, y que preguntaba algo que yo insisto, parece de lo más lógico. ¿En qué dedo se tiene que colocar y en qué mano se debe de colocar el oxímetro? Quien guste contestar. Sí, claro. El oxímetro lo debemos de pensar como un instrumento médico que sirve para ver cuánto realmente está uno oxigenando, ¿no? Cuánto hay de oxígeno en todo el cuerpo. Entonces, si el oxígeno llega hasta la punta de mis dedos, pues significa que sí está pasando de manera correcta. Pero si el oxígeno se está presentando cada vez con menores y menores rangos, pues significa que algo está bloqueando. Todavía no podemos decir que es una enfermedad de COVID, pero sí podemos decir que es una enfermedad que está ocasionando que el oxígeno que entra a través de la inspiración, a través de nuestros pulmones, pues no llega hasta la punta de nuestros dedos. Y si no llega hasta la punta de nuestros dedos, pues significa que tampoco está llegando ni al corazón, ni al hígado, y ahí es el problema del COVID, porque una célula que no tiene oxígeno es una célula que muere, es una célula que pierde función. Entonces, el mejor lugar para poner el oxímetro es en la mano izquierda, en el dedo anular. Debe de estar uno tranquilo, sentado, y ver realmente las medidas que tiene el oxímetro. A veces puede tener valores que suben, que bajan, pero tenemos que ver cuál es el valor que más se mantiene constantemente, ¿no? Entonces, en el oxímetro tenemos dos valores que podemos ver. En estos dos valores, uno que trae un porcentaje, que es la parte de hasta arriba,
nos marca cuánto uno tiene de oxigenación, entonces siempre tiene que estar o 92 o arriba de 92. Si una persona ya empieza a mostrar saturaciones y no tiene antecedentes de, por ejemplo, aquí en Tlaxcala, de cocinar con humo de leña o de haber fumado, pues realmente ya 91, 90 nos está hablando de que debes de checarte. Y esto es vital y es de suma importancia, porque una persona que se checa los niveles en 91, 90 y empieza a tener tratamiento, es una persona que tiene más probabilidades de no tener secuelas y obviamente de tener menos probabilidades de fallecer. Entonces, esto es importante en primer lugar porque causa un daño, causa algo que se llama hipoxia, una hipoxia silenciosa, que es, te empieza a bajar el oxígeno, tú no te sientes mal, te sientes completamente bien y son el típico paciente que llega a la sala de urgencia diciendo yo me siento perfectamente bien, pero ya está mostrando saturaciones de 80, de 79. Entonces, si no está pasando oxígeno aquí es porque ya estás empezando a tener un daño a nivel pulmonar y es un daño que muchas veces no puede ser reversible. Eso es importante porque de eso es de lo que realmente las personas están muriendo. Entonces, este aparatito debería ser algo que todas las familias deberían tener en su casa y antes de salir deberían checarse esto, más que el uso del termómetro, como lo hablábamos hace unos días. Sí, y ahora vamos a platicar de esto, porque llego a un centro comercial, llego al mercado, llego a cualquier oficina y lo que me hacen es tomarme la temperatura en la mano o en la frente, pero nadie ocupa el oxímetro y según ustedes me han comentado es más importante esto. Para que la gente sepa, no se lo estamos diciendo Martín Rodríguez porque se lo imagine. Quien se lo dice es un especialista que estuvo desde el primer día de la pandemia en uno de los hospitales más importantes, que es el Centro City Banamex. A ver, ahí sí, de manera muy breve, ¿qué es el Centro City Banamex? El Centro City Banamex es un centro, un hospital que se hizo como si fuera el domo de la feria. Se cerró el domo de la feria y se colocaron camas. Entonces, fue una iniciativa tanto pública como privada de algunas organizaciones. Entonces, lo que pretendía era tratar la enfermedad COVID desde sus inicios. No es un modelo que se llevó aquí en la Ciudad de México, es un modelo que viene desde Fancan, China, fueron los primeros que hicieron, después en Madrid en los hospitales ISEMA, que son hospitales que sirven para que los hospitales no se conviertan en COVID, porque el problema de hacer un hospital COVID es que todas las demás personas que tengan alguna otra enfermedad, que tal vez ya estaban súper bien reguladas, por ejemplo, en el tema de la diabetes, de la hipertensión, las personas que tienen cáncer, ahorita no están teniendo consultas porque los hospitales se volvieron COVID. Entonces, en primera instancia se volvieron un hospital para vaciar a los hospitales y que no existiera este tipo de problemas como el que estamos viviendo ahorita, ¿no? En Tlaxcala. Y en segundo lugar es porque siempre no es algo nuevo, es algo que siempre se ha descrito en todo tipo de enfermedades, y es, si una enfermedad se trata desde la prevención, es lo mejor. O sea, no sirve de nada estar construyendo hospitales de tercer nivel, no sirve de nada estar comprando 80 ventiladores que te cuestan millones de pesos. Esos millones de pesos mejor los puedes invertir en la prevención, que es mucho más barata y que puede impactar mejor a las personas. Entonces, el Centro City Banamex lo que hizo fue un estudio en donde hubo muchísimos especialistas de todo tipo y en donde se conformaron criterios de todo tipo de especialidades. Entonces el hematólogo daba su opinión basado en hechos científicos, el médico internista, todos de alguna manera, los anestesiólogos y otro tipo de especialidades llegaban a conjuntar ese tipo de pensamiento crítico para ver cómo se trataba la enfermedad, porque desde el principio dudábamos que la enfermedad se tratara como una receta de cocina, y ahí nos dimos cuenta que la enfermedad se trata de manera individualizada. Entonces, este camino, que ha sido aproximadamente de 10 meses, pues lo hemos construido, junto a varios de mis colegas hemos estado en ese centro, apoyando desde sus inicios, y realmente hemos tenido muy buenas tasas de éxito. Y ese es el Centro City Banamex, y es de donde estamos promoviendo esta nueva clínica que hablábamos, porque realmente es lo que queremos, ¿no? Vienen doctores que se están sumando de la Ciudad de México para poder ayudar aquí a través de la clínica, y también doctores que son del Estado para aprender, porque sería muy egoísta de nuestra parte quedarnos con ese conocimiento. Lo que nosotros queremos es que si se pudiera en todos los municipios de Tlaxcala hubiera este tema, ¿no? Para que nosotros pudiéramos impactar mejor
mejor a la población. Entonces son modelos que son efectivos, de bajo costo y que pueden impactar, porque ahorita el problema es que en los hospitales no se toman el tiempo para decirte cómo romper la cadena de transmisión, qué es lo que tienes, qué es el virus. Y existe tanta infodemia y tanta información en redes sociales que uno ya no sabe dónde creer. Entonces, este tipo de centros sirven para eso. Sirven para, en primer lugar, llevar la enfermedad desde el principio, porque se ha descrito que una enfermedad de COVID-19 que se trata en las primeras 48 horas va a tener mejores probabilidades de tener menos secuelas y por tanto comentábamos que muertes. Entonces es muy importante empezar a tratar desde los primeros síntomas, es muy importante romper la cadena de contagios. Nos llegan pacientes diarios que nos dicen: se me murió mi familiar y yo ya no sé qué hacer. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo cuido a mi familia? ¿Cómo me prevengo? Todos estos pequeños detalles son pequeñas son pequeñas cosas que van a ir cambiando, ¿no? Y que realmente van a hacer que cada una de ellas pueda ir mejorando, ¿no? Héctor, y ya hablando de lo que sucede allá en el Centro City Banamex, ahora lo trasladamos a Tlaxcala, en donde se abre esta clínica de atención primaria para el tratamiento de COVID-19. Es en un espacio cercano, a los tlaxcaltecas, porque está ubicado en la capital. En el centro de Tlaxcala. ¿Y para cuántas personas tienen pensado este tratamiento? Bueno, la revisión temprana. ¿Cuántas personas al día pueden llegar y están llegando? Fíjate que lo que decía el doctor Iván era muy interesante, porque nosotros postulamos que si tuvieran un modelo en cada municipio grande, como es Zacatelco, como es Apizaco, como es Santana, ellos tendrían un espacio mucho más grande de atención y tendrían más volumen, que pueden detectar, que pueden tamizar, que pueden cortar mayor número de la cadena de contagio. Nosotros atendemos cerca de 120, 125 pacientes diarios en la clínica. Muchos de ellos son detecciones. Y entonces, pues, creemos que estamos haciendo nuestra contribución desde el punto más importante, el punto más temprano de la enfermedad, ¿no? ¿Me preguntaste alguna otra cosa? Sí, ustedes desde el primer día recibieron gente. ¿Cuál fue el número más alto que se tuvo en la primera semana? Porque entiendo que esta ya es la segunda semana. Fíjate que la gente lo tomó con con mucho gusto. Nos encontramos benefactores en el camino que nos ayudaron a levantar muy rápido la clínica. Fue una idea que surgió de una plática en común. Queríamos que las personas en Tlaxcala tuvieran tratamiento de calidad. Desafortunadamente los médicos en Tlaxcala creo que se han hecho a un lado del tratamiento. Sobre todo los médicos particulares han decidido, pues, sacar un poco las manos, y es entendible porque en esencia, pues, el riesgo que conlleva que ellos se enfermen, el riesgo que conlleva que nosotros nos enfermemos es mucho menor, ¿no? Muy rápido la gente empezó a acudir a la clínica. Obviamente, al ser gratuita, pues la gente tiene acceso al tratamiento, tiene acceso a la atención muy rápido, y desde el primer día, desde el día 1, nosotros empezamos con 80 visitas, algo que no esperábamos realmente. Y para el día siguiente ya teníamos 110, y así ha crecido desde entonces. Afortunadamente, lo que nosotros hacemos es que nosotros no tenemos tantos tiempos de espera. Nosotros tamizamos muy rápido a las personas cuando llegan y les otorgamos un tiempo de espera estimado. Les hablamos a través de su WhatsApp y ellos pueden saber exactamente en qué momento van a ser atendidos para que no estén haciendo filas interminables. Y el tiempo de espera al final en la sala que tenemos nosotros es de alrededor de 15 minutos. Y es un espacio amplio. Mándame. Es un espacio amplio. Es un espacio amplio. Nosotros cada turno tenemos alrededor de 10 médicos simultáneamente atendiendo, además de psicología, además de tanatología, además de fisioterapia, porque pues creemos que debe ser un tema conjunto, ¿no? Y tan de conjunto que también están otorgando allí los estudios. Entiendo que hay una empresa muy importante que se ha sumado con descuentos que son, pues, realmente significativos. Sí, adelante. Sería muy importante para nosotros porque es parte de los benefactores. Nosotros creemos que ellos nos han ayudado bastante a resolver el tema que nosotros no teníamos como muy cuadrado, porque obviamente para tener un laboratorio, para tener estas cosas, pues se necesita infraestructura, ¿no? Clinis y Bioscan desde el primer día nos otorgaron la confianza de hacer este proyecto realidad. ¿Ellos están otorgando descuentos? Mira, en esencia es lo siguiente. Cuando los pacientes llegan a nuestra clínica, llegan con el precio más bajo del mercado, 30% por debajo del precio más bajo del mercado. O sea, de veras queremos que la gente se detecte, de veras queremos que la gente se trate.
Encima de eso, hay algunas becas para personas de muy escasos recursos donde el precio se va a 0 pesos, con tal de que la gente deje de tener esta enfermedad, de tener estas secuelas, de tener estos problemas en casa, ¿no? Bueno, y yo les haría otra pregunta. Estamos hablando de la pandemia de los últimos años, la pandemia más espantosa que ha arrebatado vidas e incluso familias, porque yo conozco 2 familias que ya no existen, todos los miembros murieron, una de 5 y la otra de 3 miembros, ya no existen, todos murieron. Pero en este mar de información, en esta infodemia, como lo decía hace un momento, doctor, pues creo que hay uno que está por delante de todos, y es el propio secretario de Salud de Tlaxcala, que sigue promoviendo el TNR4, y cuando en estos últimos días hemos visto al menos a 3 diferentes instituciones médicas que han dicho que tanto la acitromicina como la ivermectina de plano no deben usarse. Sí, y es, bueno, en primer lugar, es algo que ya se ha descrito desde más o menos como mediados de mayo, junio. Ya estudios serios pues han reportado que no tienen una evidencia científica, ¿no? La literatura internacional. La literatura internacional, sí, no es una cuestión de opinión, no es una, o sea, debemos de separar mucho a veces el tema en cómo estamos hablando, y tenemos que hablar, yo en primer lugar como científico y en segundo lugar como médico. Entonces, como científico y como médico, los estudios internacionales demuestran que no hay una evidencia científica que demuestre que esto pueda mejorar. Y el problema es que en una enfermedad inflamatoria como es el COVID-19, más que una enfermedad respiratoria, es una enfermedad inflamatoria multisistémica, y por lo tanto en algo que ya está súper inflamado, si nosotros metemos medicamentos que son medicamentos fuertes, porque hay que decir que la acitromicina es una bomba de antibióticos, la ivermectina es una bomba de medicamentos. Y además te dan dosis que son, digamos, la suma total a veces del tratamiento, no son una dosis pequeña ni una dosis como la que tomarías diario, ¿no? Sí, son sobredosis. Entonces, el problema es que eso genera que ya un cuerpo que de por sí está inflamado, pues tú lo inflames mucho más, ¿no? Quiero también decir que en el tema y de lo que más es importante, por ejemplo, lo que tú comentabas de lo de las familias, ¿no? Ahí qué importante hubiera sido el poder platicar con ellos y romper esa cadena de transmisión. Más o menos lo que marcan, hay un número que se llama R0, que significa qué tan probable es que una persona que tiene COVID-19 pueda contagiar a otras personas, cuál es el número estimado de personas que pueden ser contagiadas a partir de un caso, o sea, digamos, si yo me enfermo, es en promedio de 2 a 3 personas. Entonces, si nosotros estamos cortando esa cadena de transmisión, por lo menos a 2 o 3 personas estamos beneficiando. Es decir, si estamos dando 100 consultas diarias, por lo menos esa plática va a hacer que por la misma historia natural de la enfermedad, otras 3 personas no se enfermen, es decir, otras 300. Y eso sin contar lo que nosotros estamos haciendo, que es la difusión médica para que las personas estén muy al pendiente de la oxigenación y una vez que ya sepan que un familiar tuvo COVID o alguien tiene COVID dentro de la familia, pues revisarse la oxigenación. Entonces, todo esto ha ido cambiando, también lo tengo que decir, al principio de la pandemia se daba este tipo de tratamientos porque se pensaba que de alguna manera podía regular, ¿no? El tema de los macrólidos, que yo creo que el doctor Héctor nos puede hablar más de eso, el tema de la ivermectina, pero son estudios que al final no se han demostrado en seres humanos, ¿no? Y que realmente pueden causar más complicaciones que beneficios, ¿no? O sea, porque tenemos que entender la enfermedad COVID-19 como en 3 grandes grupos de personas. Entonces, el mayor grupo de personas son los que tienen una enfermedad de COVID leve o asintomática. Estamos hablando que de 100 personas, 80 personas van a tener este tipo de enfermedad. Que coincide con el número de personas que se recuperan perfectamente con el TNR4, ¿no? Exacto, y que eso suena a solamente una manipulación de los datos, porque si el 80% de las personas van a tener una enfermedad asintomática o una enfermedad leve, es decir, que solamente manejando sus síntomas van a salir de la enfermedad, pues entonces cuando uno escucha este tipo de declaraciones que dicen que por esto el 80% de las personas se están curando, pues se iban a curar de todas maneras, pero el problema con es o sin el TNR4. con o sin el TNR4. Entonces, okay, el problema de eso es que
Lo que sí podemos generar es que tal vez una persona que iba a tener un COVID leve, que es un COVID que no muestra problemas de saturación, o sea, no empieza a tener problemas de oxigenación, sí va a tener una gripe muy fuerte, se va a sentir muy mal, pero la va a pasar bien, o sea, va a pasar la enfermedad. Podemos pasar de un problema de un COVID leve a un COVID moderado por inflamar más, por el uso excesivo de medicamentos. Entonces, si algo hemos aprendido es que en esta enfermedad menos es más. Entre menos puedas dar de medicamentos es lo mejor. Tienes que hacer un tratamiento que sea individualizado, porque tú piénsalo en la lógica. Yo te doy 4 medicamentos, que inclusive no sé si son médicos los que los dan, porque no, eso no lo puedo constatar yo, porque muchas veces solamente dejan el medicamento, tú marcas, te dejan el medicamento en tu casa y tómatelo. No hay seguimiento, no hay grupos controles, entonces no se puede hablar tampoco que es una investigación. Ahora, si es una investigación, estoy de acuerdo, yo creo que todo se debe de probar. Es más, lo que yo estoy diciendo ahorita el día de mañana puede ser falso, pero se tiene que comprobar con hechos, y el método científico lo que hace es evitar todo ese tipo de sesgos. Entonces, cuando tú pruebas un tipo de medicamento, siempre tienes que tener un grupo de control de personas que le estés dando que piensen que les estás dando un medicamento y no les estás dando nada, para poder tener una comparativa de si es mejor o no es mejor un medicamento. Entonces, no lo están haciendo así, no están teniendo grupos control, y lo que más me preocupa es que desde hace mucho tiempo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se hicieron experimentos médicos, ¿no? Y se hicieron experimentos también, por ejemplo, el experimento de Tuskegee en Estados Unidos, que lo que hacían era enfermar a las personas con sífilis, o darle a las personas que tenían sífilis, no les daban el tratamiento adecuado cuando ya había un tratamiento adecuado. Es decir, todas estas prácticas de la medicina que se han hecho y que son en contra del ser humano, porque uno, cuando hace un trabajo de investigación, tiene que pasar en primer lugar por un comité de bioética. Un comité de bioética que va a hacer que por lo menos 4 principios se estén haciendo, ¿no? La autonomía del paciente, que es la libre decisión de los pacientes, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia de la investigación. Entonces, yo como investigador, yo tengo que cubrir todas esas esferas, tengo que hacer que el paciente sea un beneficio para él, que no le está haciendo un maleficio, que sea justo para él económicamente hablando, que sea algo que le pueda beneficiar. Entonces, si se está haciendo investigación, entonces no se está haciendo de la manera correcta, porque ¿en dónde están firmando su consentimiento informado los pacientes? Entonces, yo no veo que eso pueda ser publicado si realmente no se están teniendo grupos controles, si no se está teniendo consentimientos informados en donde las personas sepan que están en un protocolo de investigación. Les voy a contar algo aquí entre nosotros. ¿Cómo funcionan estos grupos que está mandando la Secretaría de Salud? Porque hace 8 días entrevistaba al secretario justamente en el programa del Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala, y nos presumía que estaban haciendo estos grupos de médicos, los envían a las comunidades y entregan el TNR4. Si ya la gente escuchó ahorita que hay 2 medicamentos del TNR4 que no funcionan, y yo llegando directamente a la casa lo tiro, no solamente genero que estoy tirando dinero a la basura, sino que estoy infectando también la tierra, ¿o eso no sucede? Pero lo que hemos visto últimamente es que esos medicamentos acaban en algún lugar eventualmente, ¿no? Afortunadamente parece que las personas están tomando ya esta conciencia y los guardan y los ponen en un lugar específico, pero si tú los regresas a los lugares donde las ratas los pueden consumir, donde los pueden consumir otros animales de la fauna, o los puedes tener en los suelos, pues solamente estás haciendo una selección, ¿no? En específico entiendo la razón por la cual se sigue suministrando el tratamiento. Yo creo que ellos deben llegar al final de su proyecto. Ojalá al final de él nos den las estadísticas finales, aunque ya las escuchamos, sí. Y te digo, coinciden muy bien con el número de personas que de todas maneras se iban a recuperar. Entonces es una pena que estemos disfrazando de esa manera los números, porque al final lo que nosotros queremos hacer es una mejora sobre el paciente, ¿no? Y hay tratamientos que sí han demostrado mejora sobre el paciente, que eso es un tema aparte, ¿no? No proponemos que nosotros tenemos el mejor tratamiento actual, pero sí está basado en evidencia, eso es todo, ¿no? Y están haciendo trajes a la medida, por claro, lo que dice el doctor. O sea,
ten un TNR4 tú, una persona de 90 kilos, ten un TNR4 tú, un joven de 18 años que hace deporte, o sea, no puede ser lo mismo. Las circunstancias físicas son completamente opuestas, es algo que no puede ser igual para todos. ¿Eso es cierto? Sí, exacto. O sea, la medicina no es una receta de cocina, ¿no? O sea, si no, pues ¿para qué estamos los médicos, no? Mejor nada más ponemos dispensarios y que todos lleguen a tomar lo que todos necesitan, ¿no? Hasta en la misma, por ejemplo, en una enfermedad tan común como la diabetes, ¿no? O sea, va a depender de cada uno de los pacientes. Va a haber medicamentos que sean mejores para un paciente o para un grupo de pacientes y va a haber otros que no. Entonces, eso es importante, y también lo que mencionaba el doctor Héctor es muy, muy importante. O sea, ¿cuántos de esos antibióticos no van a terminar en el subsuelo? Y eso ha demostrado que a veces las plagas que se generan, por ejemplo, en las cosechas, puedan ser peores en los próximos años. Que las bacterias, se crean resistencias bacterianas, estamos dando acitromicina como si fueran chocolates, y el día de mañana vamos a tener una resistencia bacteriana. ¿Y qué es eso? Tú vas a llegar al hospital, te van a hacer, por ejemplo, un estudio para ver qué bacteria tienes, te van a hacer un antibiograma y van a ver en ese estudio generalmente ese estudio sirve para saber si un medicamento va a ser funcional para una bacteria o no va a ser funcional para una bacteria, lo que se llama resistencia. Entonces, va a llegar un momento en que tú vas a llegar y te van a decir, ¿sabes qué? De todos los tratamientos que existen ahorita como antibióticos, ninguno mata tu bacteria. ¿Qué le das a ese paciente? Entonces, ese es el otro tema, y eso es lo que vamos a vivir después de esta pandemia, el tema de las superbacterias. ¿Qué viene para Tlaxcala con estos números? Les quiero dar unas estadísticas que son las oficiales, y a mí me llama mucho la atención lo que le platicaba fuera del aire. Los 5 primeros lugares en casos de confirmados, defunciones y sospechosos, pues son la capital de Tlaxcala, en el lugar número 1, en el lugar número 2 Apizaco, Chiautempan en el número 3, Huamantla en el 4, Zacatelco en el 5, pero entre más nos alejamos, o entre más nos vamos a los pueblos, a las comunidades más alejadas, es el caso de Santa Paulina de Tacalco, Lázaro Cárdenas, Españita, Benito Juárez y Emiliano Zapata, están con de 3 a 5 fallecidos solamente. ¿Eso por qué? Yo creo que simplemente no hay un registro del cual podamos confiar en este momento. También es entendible. El escrutinio de información es muy complicado en este momento. Imagínate llegar hasta esas poblaciones y que traigan la información. Por eso de pronto, no sé si escuchabas que subían mal las estadísticas, decían ellos, ¿no? Que llegaban a destiempo y entonces de pronto subías un paquete de 20 defunciones el día lunes y pum, te inflaba las cifras, ¿no? Yo creo que sí estamos en un subregistro muy importante. Creo yo que tendríamos que tener mucho más cuidado a la hora de diagnosticar y además de darle un certificado de muerte a las personas, porque también eso nos pararía en un territorio más real, ¿no? Lo que nosotros quisiéramos o lo que nosotros proponemos es que entre más número de pruebas podamos hacer en este momento, sobre todo en las ciudades que mencionaste, las 5 ciudades más grandes de Tlaxcala, si ellos tuvieran un centro donde estuvieran haciendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, ellos cortarían la cadena de contagio muy rápido. Porque entonces lo que haces es que le dices a las personas que te están infectando a las demás, que no salgas. En lugar de estar cerrando los comercios, en lugar de estar generando estas afectaciones, ¿no?, económicas. Yo coincido también, creo que los números no pueden ser reales desde el momento en el que vivo en un pueblo y me doy cuenta de que mis vecinos 2 se han muerto allí en su casa. Son 2 números que no se fueron a registrar, que nadie tomó datos, y así lo puedo ver en otras comunidades. Me imagino que así sucede en todo el país. No confío en esos números, pero en lo que sí confío o debo confiar son en los números oficiales que nos dicen que la letalidad en Tlaxcala es del 12.34%. 12.34%, cuando la letalidad a nivel nacional es menor. Estamos por encima de la media nacional. Eso nos habla de un mal manejo. De la internacional, o sea, significa que solamente por haber nacido en Tlaxcala somos 300 veces más propensos a tener un desenlace fatal. Esos son números oficiales, no lo estoy inventando, son números oficiales que estamos viendo aquí en una gráfica. ¿Esto de qué nos habla, doctor? De que nacer en Tlaxcala, como dice Héctor, es pues de una letalidad del 12.34% por encima de la media nacional. Sí, claro.
Yo creo que es muy importante decir que el que no conoce de historia tiende a repetirla. Y entonces, por eso es muy importante basarnos en lo que ha pasado en otros países. Esto, precisamente que está pasando en Tlaxcala, ya había pasado en España, por ejemplo. En España, las grandes urbes se empezaron a contagiar y las pequeñas provincias, pues no pasaba nada. Pongamos a Tlaxcala como si fuera una provincia. Entonces, realmente así pasó en México. Las grandes ciudades empezaron a contagiar y después empezaron a contagiarse en el segundo tiempo, en España, que sí hubo una segunda ola. En el segundo tiempo se empezaban a enfermar más las provincias porque no se llevaron las medidas de manera adecuada, porque no se creía en el virus, porque se tenían muchos mitos, y como realmente nada más había un pequeño número de personas que se enfermaban o morían, pues las personas no creían en ello, ¿no? Y el problema es cuando ya te rebasa, ¿no? Cuando ya entonces un flujo de tráfico empieza a cambiar, porque si unos estados se vuelven rojos y otros amarillos, pues obviamente hay personas que van a migrar de esos estados en donde está en rojo por el simple hecho de querer socializar. El tema, yo creo que lo que pasa, por ejemplo, en este tipo de municipios es que todavía está empezando a llegar como empezó a llegar en su momento en Tlaxcala, pero si no se controla desde este momento, como dice el doctor Héctor, vamos a tener un problema en cada uno de esos pueblos porque se va a desatar, porque solamente se necesita que esas 5 personas o 6 personas empiecen a contagiar a otros y esto es un tema interminable. Ya nada, para despedirnos, última pregunta a cada uno de los invitados. Doctor Héctor, yo quiero asistir a esta clínica de atención primaria. ¿Cuál es la ruta? Y cuando llego allí, ¿qué es lo que sucede? ¿Debo de pedir una cita telefónica? ¿Debo de acudir a pedir una cita? ¿Es una ficha? ¿Cómo funciona? Desarrollamos un algoritmo, realmente el doctor Iván pues es la persona que lo desarrolló más claramente. Llegan las personas a las 7 de la mañana, ellos piden ficha, se tamizan y nosotros sabemos si ellos son candidatos a que puedan estar dentro de la clínica. Nosotros les damos un horario en el cual ellos puedan asistir para que no estén conglomerados ahí y para que también sus familiares, que no sabemos si están contagiados, no estén expuestos a otros pacientes, y se les cita exactamente a la hora a la que nosotros podemos darle atención, dependiendo de su severidad y dependiendo de la necesidad pronta de la atención, ¿no? Entonces, nosotros les llamamos por WhatsApp, les mandamos un mensaje para que se acerquen a la hora que les toca la atención y evitamos el tiempo de espera en las salas de espera que tenemos dentro de la clínica. Entonces llegan y en 15 minutos son atendidos, en 20 minutos son atendidos por el médico disponible en el momento, ¿no? Cabe mencionar que todos los médicos que están con nosotros son médicos muy preparados, que cualquiera de ellos que tenga la fortuna de ser su tratante en ese momento será muy probablemente su mejor opción de tratamiento. Ok, hay algunos números, hay redes sociales y ya están pasando allí en la pantalla. Y también aquí con el doctor Iván, doctor, una pregunta. ¿Cómo te gustaría despedirte de la gente que nos está viendo? ¿Qué le dirías a esa gente que en este momento se acaba de dar cuenta de 2 cosas? Primero, que el TNR4 que se está promoviendo en Tlaxcala no está siendo hecho de manera científica. Yo diría que tendría que llamarse no tratamiento, sino un protocolo, si acaso, porque apenas estaría en eso, en desarrollo. Y segundo, que es más importante el oxímetro que tomarle la temperatura a una persona. ¿Qué le dirías a esa gente, doctor? Sí, miren, realmente tenemos que pensar que existe cada medicamento para cada tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos muchos microorganismos que diariamente estamos atacando contra ellos. Tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos parásitos. Entonces, para cada uno hay un medicamento diferente. Entonces, la citromicina, por ejemplo, es un antibiótico. O sea, está diseñado para matar bacterias. Entonces, si no demuestras que un paciente tiene una enfermedad agregada aparte del COVID, es decir, otra bacteria que esté creciendo ahí aparte del COVID, no la tendrías que dar. Inclusive ese es un medicamento que no se tendría que dar, ¿no? Porque no ha demostrado una evidencia y eso es lo peor, ¿no? La ivermectina se utiliza más como antiparasitario, ¿no? Entonces no sirve para los virus porque mata a los parásitos, no mata a los virus. Y así tenemos que ir pensando, ¿no? En la lógica de los medicamentos. En el tema, por ejemplo, de la aspirina, pues realmente las personas pues lo piensan como para el tema de coágulos, pero la aspirina realmente es un antiagregante plaquetario, que sí ayuda al tema de los coágulos, pero para otro tipo de coágulos. Este tipo de coágulos se tiene que disolver con otro tipo de medicamentos. No quiero mencionar cuáles son los medicamentos, porque cuando menciono cuáles son los medicamentos, las personas piensan que es igual para todos, ¿no? Y dicen, no, el doctor Iván dijo que este medicamento era el bueno. No.
Por eso estamos nosotros y por eso nosotros estamos tratando de beneficiar a las personas para que en primer lugar sean escuchadas, para que en segundo lugar sean resueltas sus dudas y en tercer lugar para que lleven el mejor tratamiento y no sea un tratamiento que sea igual para todos. Entonces, yo los invito en primer lugar a visitarnos. Como bien lo dijo al principio el doctor Héctor, tenemos que evitar, también estamos evitando y pensando en toda la lógica y en todo lo que hemos aprendido del COVID, estamos pensando que las personas no se queden en hacinamientos, que las personas no estén aglutinadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los otros hospitales? Afuera de los hospitales ves a toda la familia esperando las noticias de su familiar. Entonces, esas personas que están ahí afuera también se están contagiando porque no están cubriendo la sana distancia. Entonces, es por ello que nosotros en la clínica, a las 7 de la mañana se dan 50 fichas. Tenemos que decir que esto es para personas que van iniciando con sus síntomas, no es para una persona que ya está grave. Una persona que ya está grave necesita ir a un hospital porque necesita estar monitorizado por lo menos cada 6 horas con estudios de laboratorio y con enfermería. Entonces, no es para personas graves, es para personas que van iniciando con los síntomas. Y también quiero aclarar que el tema de los laboratorios es un tema de gestión que se logró, pero es un tema aparte. Nosotros estamos dando la consulta y nos sentimos muy agradecidos de tener laboratorios de bajo costo, pero sí también las personas deben de pensar que a veces también para un empresario es difícil costear, ¿no? Entonces, también están haciendo su labor, pero también hay que entender eso. Entonces, el mensaje número 1 es, si te puedes quedar en casa y eres mayor de 55 años, quédate todavía en casa, protégete, estás muy pronto a recibir la vacuna, las vacunas sí son eficaces, yo ya recibí mi segunda dosis de vacuna y realmente me ha ido bien. Y sí, algunos van a tener algunos efectos como dolor en el brazo, un poco de fiebre, pero va a ser una cuestión de 1 o 2 días y ahorita es más probable morir de COVID que morir por efectos de la vacuna. Inclusive no hay ninguna muerte por el tema de la vacuna. Bueno, pues al doctor Héctor Israel Ortiz Lozano y al doctor Iván, no me quiero equivocar porque ya sé que tu mamá se enoja, pero al doctor Iván Bazán de Santillana, agradecerles de verdad en todo lo que vale por lo que están haciendo desde esta clínica de atención primaria, que es importantísima que se tenga en Tlaxcala, y sobre todo por haber asistido con nosotros. Ya saben los números de contacto, 246-45-87872, y los correos, por si quieren contactarme, noticias@martinrodriguezhernandez.com, y el otro, que es innombrablemx@gmail.com. Son exactamente las 7 de la noche con 36 minutos. Hasta aquí dejamos la transmisión. Nos saludamos mañana después de la